Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran mis queridas estudiantes? El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión número 11. Permítanme en tal sentido poder compartir pantalla. Muy bien, el día de hoy en la asignatura Programación y Diversificación Curricular veremos el siguiente tema. Fases y esquema de la planificación de un proyecto de aprendizaje. Empezaremos mencionando y recordando que en el ciclo 2 de la educación inicial tenemos como unidades didácticas las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje y los talleres. Cuando hablamos acerca de los proyectos de aprendizaje, tendremos muy en claro que nos referimos a esta planificación que realizamos a corto plazo en las cuales vamos a desarrollar y determinar las actividades educativas que se van a realizar a través de las diferentes unidades didácticas, como ya les expliqué, y que las podemos organizar a través de estas actividades pedagógicas dentro de todo un proceso que se puede desarrollar de manera continua y articulada. Es así que nosotras las docentes, de acuerdo a las características propias de nuestros estudiantes, ya sea de 3, 4 o 5 años, de acuerdo al contexto sociocultural, asimismo, de acuerdo al tipo de servicio educativo que brindamos, podremos decidir en qué momento se podrá desarrollar este proyecto con nuestros niños, considerando, por supuesto, los propósitos de aprendizaje que nos indican en el currículo nacional. Es así que también podemos mencionar que respecto a los proyectos de aprendizaje, se va a trabajar de manera temporal, es decir, se comienza en un determinado tiempo específico que puede ser a partir de 3 días y llegar hasta 15 días en una duración aproximada. Ahora, este proyecto de aprendizaje nos va a permitir que los estudiantes puedan lograr desarrollar sus competencias y de esta manera se podrá enmarcar dentro de un contexto que sea real o también se puede trabajar en un contexto simulado. Es importante considerar que en un proyecto de aprendizaje vamos a lograr también integrar las diferentes áreas de aprendizaje y estas se van a orientar a poder resolver algún problema que esté dentro de nuestro contexto, a tal vez a poder alcanzar también un propósito o a responder a una inquietud, en este caso de nuestros estudiantes. Asimismo, en un proyecto de aprendizaje se requiere la participación dinámica y activa de nuestros estudiantes, así como del docente y también de otros actores que apoyen en el desarrollo del proyecto de aprendizaje. Por ello, se requiere toda una movilización de los recursos, así como también muy importante considerar los saberes que tienen, los saberes previos, que son a su vez diversos, las actitudes, las habilidades, etcétera. Asimismo, también tendremos que considerar y para ello tener muy claro cuáles son las características de un proyecto de aprendizaje. Y es así que dentro de las características es que dentro de un proyecto de aprendizaje, observaremos que la resolución se da de una situación o de un problema que es del interés del estudiante, pero asimismo este va a involucrar al desarrollo y la movilización de los diferentes recursos como ya había mencionado.
y estas movilizaciones de recursos personales que pueden ser a nivel de capacidades, como pueden ser también externos a nivel de medios o materiales. Otra característica es el protagonismo. Es muy importante aquí el protagonismo de los estudiantes, que viene a significar que aquí la voz prioritaria y demandante es la de los estudiantes, ya que ellos son los que van a construir sus aprendizajes. Es así que cuando nuestros estudiantes van a plantear sus necesidades, sus intereses, como también así pueden mencionar los problemas que desean resolver. Y de la misma manera, darle esa prioridad e importancia en la participación, tanto a nivel de la planificación, así como en el desarrollo de todo el proyecto. Y esto se va a hacer a la mano y al lado de la docente. Para ello, nosotras como docentes debemos de tener una capacidad de poder entender estos intereses que tienen y asimismo podamos tomarlos para de esta forma sean los puntos también de vista por parte de nosotros, los adultos. Otra característica de los proyectos de aprendizaje es sobre la movilización, como se mencionó, de los y de las capacidades, así como el desarrollo de las competencias de los diferentes aprendizajes fundamentales. Esto quiere decir que tanto a nivel de competencias y capacidades, estas que van a estar determinadas dentro de las rutas de aprendizaje que se vienen desarrollando y que no, para nada, no se van a limitar solamente a competencias que sean exclusivamente de comunicación y de matemáticas, sino que también van a promover otras competencias, así como capacidades para poder de esta manera fortalecer tanto a nivel del desarrollo personal como la autonomía, el trabajo que debería ser de forma colaborativa y por supuesto una perseverancia en la comunicación asertiva. De la misma manera, otra característica del proyecto de aprendizaje es el de realizar una planificación conjunta, es decir, una planificación de docentes y estudiantes. Esto, por supuesto, dentro de un determinado tiempo, porque cuando hablamos de planificación, esto equivale a, a una temporalidad, la cual va a ser, en la cual se va a programar una serie de actividades y estas actividades van a ser integradas pues con las áreas, las cuales van a guardar una gran coherencia con el producto que se espera o que se va a lograr. Por ello, también las actividades van a tener que realizarse de manera progresiva, van a ser de la misma manera monitoreadas para el logro de los aprendizajes. Es por ello que aquí se involucra docentes, estudiantes, padres de familia, quienes participan en el aprendizaje. De la misma manera, otra característica muy importante de los proyectos de aprendizaje es la organización de los equipos. Definitivamente aquí los propósitos que se van a desear desarrollar dentro de un proyecto, dentro de ellos siempre se debe fomentar que debe de realizarse de manera colaborativa durante la implementación de estos equipos y de las actividades que realicen. Otra característica es la obtención que va a lograrse a través de los proyectos de aprendizaje de un producto concreto. Este producto concreto, en este caso, permite que se pueda realmente evidenciar cuál ha sido la adquisición de estos aprendizajes que ha obtenido el estudiante. Y asimismo también va a lograr o permitir movilizar justamente estos sentimientos, así como también la satisfacción por haber participado y haber logrado realizar ese producto que se deseaba alcanzar. Eh, la
siguiente característica es la investigación, efectivamente. Se van a ir realizando el empleo a través de em, captar, registrar y recolectar información que sea, por supuesto, pertinente y oportuna sobre ciertas soluciones a los problemas que se hayan presentado y de esta manera se van a dar las oportunidades para que el estudiante o los estudiantes puedan construir sus aprendizajes de una manera significativa. De la misma manera, tenemos características que también ayudan en el desarrollo de un proyecto de aprendizaje, como es el de vivenciar estas diversas experiencias y actividades. Es importante que estas experiencias que se van dando se susciten a través de estos aprendizajes que sean diversos. Y por supuesto, otra característica del proyecto de aprendizaje es que el desarrollo de las actitudes, tanto de convivencia y de diálogo intercultural, les va a permitir a los estudiantes poder ofrecerles diversas posibilidades de poder comprenderse, de poder valorar, sobre todo las diferentes maneras que tienen de vivir, así como también de sentir, de valorar las culturas que se encuentran dentro de la propia convivencia dentro del contexto. Bueno, ahora entonces veremos acerca del diseño. ¿Cómo se diseña un proyecto de aprendizaje? Pues un proyecto de aprendizaje pasa por un proceso el cual está conformado por la fase 1, que quiere decir planificación del proyecto. La fase 2 consiste en la ejecución del proyecto y la fase 3 consiste en la comunicación del proyecto. Muy bien. Entonces empezaremos por la fase 1, que corresponde a la planificación del proyecto. Aquí en esta primera fase vamos a los docentes, eh, se procede a la identificación justamente con los estudiantes, identificación del interés justamente de la necesidad y o del problema. Los estudiantes aquí realizan este punto de partida desde sus intereses, desde los problemas y las necesidades que a ellos les rodea o que se encuentran en su contexto. Por ello, nosotros, los docentes, vamos a plantear, sí, por supuesto, en base a ello, cuál es ese propósito que tiene, ese propósito de aprendizaje que va a tener el proyecto y que de esta manera va a poder despertar pues ese interés y curiosidad. Luego recién ya se elegirán las competencias y capacidades siempre en función al propósito del proyecto. En la fase 1, asimismo, nosotros vamos a realizar el planteamiento de algunas preguntas, como por ejemplo, la situación pone en evidencia un problema o un interés o una necesidad que en este caso que los niños pueden atenderlo a través de este proyecto. Otra pregunta que podremos hacernos es ¿qué recursos y materiales necesitaría? ¿Están disponibles estos en el contexto? La siguiente pregunta podría ser el interés o el problema o tal vez necesidad logra propiciar el desarrollo de las competencias en nuestros niños. ¿Cuáles son en todo caso? Y para poder atender este interés o necesidad o problema que se haya presentado, podría desarrollarse un proyecto de indagación tal vez, o tal vez un proyecto que involucre a un producto, o tal vez un proyecto para resolución de problemas. Estas preguntas esenciales
son las que nosotros debemos de realizar durante esta primera fase de del desarrollo en la planificación del proyecto de aprendizaje. Ahora vayamos a la fase número 2, que consiste en la ejecución del proyecto. Y los aspectos que debemos de considerar son los siguientes, que en este caso los proyectos de aprendizaje siempre están conformados por un conjunto de actividades que siempre girarán al entorno de un objetivo común y que se quiere en este caso resolver un problema, ya sea de investigación o tal vez de elaboración de un determinado producto en particular. En la fase de ejecución del proyecto, otro aspecto tener muy claro la docente es la articulación que se va a dar, y esta articulación va a ser como un hilo conductor que va a permitir pues que vayan todas las actividades. Por eso es importante que se desarrollen y se conduzcan siempre de acuerdo al logro del objetivo que tenga el proyecto. Es decir, el objetivo del proyecto siempre debe ser el hilo conductor para que pueda desarrollarse esas actividades. Y asimismo, en esta fase también es importante, en la fase 2, tener en cuenta que siempre las actividades deben ser de legítimo interés realmente de los niños, de ellos, que estas actividades surjan desde las ideas, opiniones, inquietudes que tengan nuestros niños y que ellos mismos deseen darle una mayor profundización. Es necesario por eso también, en todo caso, poder incluir alguna actividad para poder atender justo estos intereses. Y también mencionar que es común que cuando se vaya desarrollando el proyecto, durante el desarrollo de estas actividades surjan nuevas preguntas, surjan nuevos intereses o también propuestas que los llevarán a seguir incrementando, incorporando y a seguir organizando las actividades que tal vez no habían sido previstas al inicio de el proyecto. Ahora pasamos a la fase número 3. Y aquí tenemos la fase que consiste en la comunicación del proyecto. En esta fase, la comunicación va a permitir que definitivamente nuestros niños y niñas pues puedan socializar de manera interna primero, es decir, con su propio grupo. Y también luego, de manera externa, podrán hacerlo a través de las comunicaciones que puedan tener con padres de familia o que tengan con los miembros de la institución educativa o en la misma comunidad. De tal manera que los resultados que se van a poder obtener, así como los aprendizajes, van a formar siempre partes del proyecto. Es muy importante tener en cuenta que nuestros niños y niñas siempre expresen, verbalicen y puedan comunicar lo que ellos han aprendido con sus propias palabras, y debemos definir siempre lo que ellos quieren contar. Es decir, qué les gustaría, en este caso, invitar y cómo van a comunicar lo que ellos desean, lo que ellos aprendieron en el proyecto. Algunas de estas preguntas que tal vez nos pueden ayudar a la socialización del proyecto podrían ser tal vez que a la hora de socializarlo o a la hora de presentar el proyecto que han trabajado ante los demás, puedan hacerlo tal vez con diversos tipos de actividades, como por decirle, puede ser a través de una dramatización de un cuento o tal vez a través de una exposición del proyecto, que lo hagan con dibujos o que lo hagan tal vez con algunos registros que han desarrollado, o lo pueden hacer la presentación del proyecto a través de un mural o de un collage, o tal vez algún evento que en el cual ellos hayan participado a nivel institucional. Ahora
Veremos entonces, luego de pasar las tres fases, iremos a observar detalladamente cuál es el esquema de un proyecto de aprendizaje. Y como ya lo hemos venido observando en la parte general de las unidades didácticas, hemos visto que un proyecto tiene una duración aproximada de 15 días. Ahora, el grupo de edad corresponde colocar ya sea de 3, 4 o 5 años. Así se inicia con los datos generales. Luego, como punto número 1, como ustedes verán, tenemos la situación significativa que originó este proyecto. Y por supuesto, aquí en la situación significativa que originó es el mencionar qué dio motivo a que surgiera este proyecto, qué, qué intereses surgieron, qué problema llamaron la atención a nuestros estudiantes, el por qué y para qué. Y por supuesto también en el número 2 veremos cuáles son los propósitos de aprendizaje, los cuales se van a basar justamente en lo anteriormente mencionado dentro de la situación significativa. Aquí colocaremos en un cuadro a la izquierda las competencias y a la derecha los desempeños que corresponden a la edad. Punto número 3, colocaremos el enfoque transversal, de acuerdo a lo que corresponda según las competencias y desempeños, para ver el desarrollo de la valoración y actitudes. El punto número 4 es y corresponde a la maestra responder el cómo yo voy a poder evaluar estos aprendizajes y cuáles van a ser mis evidencias y sobre todo qué instrumentos voy a utilizar para poder recoger esta información. Esto es un trabajo muy personal que la docente como profesional lo va a responder. Y como punto número 5 tenemos la proyección de las actividades. Como ustedes saben, de lunes a viernes van a irse colocando los nombres de cada actividad en determinada fecha. De la misma manera, también es luego del esquema general del proyecto de aprendizaje, viene la elaboración de su actividad, la cual va a contener, así como hemos visto anteriormente, dentro de una unidad de aprendizaje, también colocaremos el cuadro sobre el nombre de la actividad, el propósito, un cuadro de competencias, desempeños, así como cuáles serán los materiales y la descripción de las actividades, es decir, los momentos, ¿ok? Los momentos pedagógicos y los procesos didácticos. Pero cuando hablamos de un esquema de proyecto de aprendizaje, no podemos dejar de hablar acerca de lo que acabamos de decir. Hemos visto la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de comunicación del proyecto, pero todas ellas requieren de que desde un inicio, durante y al final, dentro de ellas se desarrolle permanentemente el proceso de evaluación. Y cuando se desarrolle este proceso de evaluación, podrá permitir que se desarrolle entonces esta retroalimentación permanente a nuestros estudiantes. De esta manera se le va a poder evaluar los aprendizajes y asimismo en esta evaluación el docente, la docente podrá ir realizando algunas modificaciones y mejoras. También debemos tener en cuenta que los proyectos no son todos iguales, porque podemos tener proyectos que van más enfocados a la investigación en sí, hacia la definición de determinados temas como que nos van a poder involucrar a un planteamiento de determinadas preguntas, construcción y recojo de teorías, o también vamos a ir hacia la búsqueda de información ampliamente, haciendo todo un análisis y evaluando la socialización que hemos hecho. Este tipo de proyectos son proyectos de indagación, también llamados de investigación propiamente dicho. Tenemos otro tipo de proyectos. Tenemos los proyectos que están enfocados a la resolución de problemas.
Y estos proyectos se caracterizan porque van a tener una identificación de un determinado problema. Se va a realizar en este sentido una reflexión por parte de la problemática que la docente ha planteado a través de algunas preguntas. Van a haber planteamientos y un diseño, en este caso, como alternativas de solución a ese problema. Se va a realizar toda una ejecución de las alternativas de solución y, por supuesto, finalmente en el proyecto se realizará una evaluación y socialización del proyecto. Bien, pero aparte de ellos, tenemos una tercera manera de poder considerar o desarrollar un proyecto. Y estos son los proyectos que tienen énfasis en qué, en un producto concreto. Este producto concreto va a ser, en este caso, un proyecto que busca una definición del producto, busque recoger concretamente y el aspecto de socializar las ideas, asimismo formar este diseño previo acerca del producto y cómo poder obtenerlo. Posteriormente se va a realizar la elaboración de la construcción de este producto y finalmente se va a culminar evaluando, como todos los proyectos, se va a evaluar la comunicación de este producto. Eh, Todo proyecto termina en una evaluación. Y la evaluación es nada menos, mis queridas estudiantes, que una práctica que está concretamente centrada en el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque a través de ella, como les mencioné, vamos a poder retroalimentar de manera oportuna respecto a los diferentes progresos que pueda estar pasando o obteniendo nuestros estudiantes dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante la evaluación, es importante porque va a permitir que se pueda diagnosticar, que se pueda retroalimentar y asimismo porque se van a hacer diferentes acciones para el progreso del aprendizaje de nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta que la evaluación siempre tiene que estar mirando, centrada en recoger y registrar la mayor información, puede ser cualitativa, por supuesto, en relación siempre a los propósitos que nosotros queremos lograr referente a los aprendizajes. Debemos de analizarlas y sobre todo ver también junto a las evidencias que tengamos que se hayan podido recoger para poder darle una valoración de lo que nuestros niños han logrado alcanzar. Por esto que para poder realizar una buena evaluación debemos de tener en cuenta las docentes mucha claridad respecto al propósito de aprendizaje que nosotros tenemos, y así como también el saber definir claramente cuáles son estas evidencias de aprendizaje que van a contribuir dentro de las que hemos recogido para que puedan ser objeto de un verdadero análisis. Y gracias a este análisis que vamos a hacer de las evidencias, esto nos va a poder identificar cuál es el nivel de logro que tienen o que han alcanzado nuestros niños y para poder de esta manera darle la retroalimentación y de esta manera podamos realmente mejorar cuál es el aprendizaje dentro de nuestra práctica pedagógica. Bueno, de esta manera, mis queridas estudiantes, es como el día de hoy hemos podido desarrollar esta semana número 11. Nos vemos en la siguiente videoconferencia. Hasta luego.